para dejar este tiempo en manos del Señor, que su palabra hable a nuestras vidas y vamos a cerrar nuestros ojos. Mi Dios, en esta mañana quiero darte gracias, Dios, porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Dios, porque nos has rescatado de una vida de maldad, de incredulidad, y ahora en Cristo podemos tener salvación. Nuestros pecados fueron cobrados a Él y por tu pura misericordia y gracia estamos aquí, mi Dios. Gracias por el libro de los Hechos que nos has permitido estudiar y meditar. Ruego para que tu palabra, Dios, hable a nuestro corazón, aún, mi Dios, si hay un corazón duro o de incredulidad, y que usted mueva, Señor, y quebrante nuestro corazón y nos humille, Señor, para que veamos a Cristo como lo más precioso, mi Dios. Es nuestra mayor necesidad. Que su Santo Espíritu nos ayude en esta mañana a discernir su palabra, que recordemos que su palabra es una lámpara a nuestro camino, es esa luz que alumbra, y que su palabra nos guíe en esta mañana a todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, y que su palabra nos conduzca más a Cristo. Así que dejamos este tiempo en sus manos y le damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Mis amados, vayan conmigo a Hechos capítulo 2, que es donde quiero retomar un poco qué estaba sucediendo para no perder el hilo de esta parte de cómo comenzó la iglesia, mis amados. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 5, voy a ir de una manera no tan apresurada, pero no tan lenta tampoco. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les había oído hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos los que hablan? Ahora, vean el versículo 9. Dice, partos, medos, elamitas, y que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Mis amados, el pueblo se había reunido en Jerusalén para celebrar la fiesta anual del Pentecostés, mis amados. Había una gran gente, una multitud de personas, mis amados, y el Señor Jesucristo les había prometido que iba a enviar al Espíritu Santo, que Él tenía que ascender al cielo para que el Espíritu Santo fuera derramado. Y en el versículo 2 dice que de repente vino un viento recio, como un estruendo de un viento recio que soplaba, y Él llenó toda la casa donde estaban sentados. Mis amados, ¿qué es lo que sucede aquí, mis amados? Todos los que estaban reunidos ahí fueron llenos del Espíritu Santo, y el propósito de todo esto, mis amados, era para que ellos anunciaran a Cristo, para que ellos le hablaran a las personas de sus pecados, mis amados, y para que ellos reconocieran su maldad. Ahora, ¿por qué había gente de todos lugares? Porque todas esas personas tenían que estar ahí para escuchar el mensaje del Evangelio. Vean el versículo 36, salten hasta el versículo 36. Dice el apóstol Pedro, mis amados, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, ¿qué, mis amados? Señor, amo y Cristo. Mis amados, este hombre valiente, discípulo del Señor Jesucristo, que tiempo antes había negado al Señor Jesús, ahora estaba hablando con autoridad, mis amados. Él estaba, mis amados, hablando de cómo ellos y ahora nosotros, mis amados, somos culpables de la muerte de Cristo. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros podemos ver que el pecado no es tan grave, mis amados, pero aun cuando entendemos la gravedad de nuestro pecado, mis amados, nosotros fuimos de esos que pecaron contra el Señor para que Él fuera a la cruz. Mis amados, Pedro sin vacilar, mis amados, le dice a los discípulos en el versículo 37, léanlo conmigo. Dice lo siguiente, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Vean el 38, hermanos. Pedro les dijo, ¿qué, hermanos? Arrepiéntanse, vuélvanse de su maldad, bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de pecados. Mis amados, Pedro no tiene temor a decirle a estas personas de diferentes naciones en
en su propio idioma, que ellos entendieran, que se arrepintieran y se bautizaran. Y mis amados, esta manera en la que el Espíritu Santo llena a Pedro, hermanos, es la misma forma en la que ahora nos lo hace a nosotros para decirle a la gente que está en problemas con Dios y que se arrepienta. Hermanos, no, el Espíritu Santo es el Espíritu que llenó a Pedro para hablar con autoridad, mis amados. Ahora, mis amados, Pedro no trata de esconder a Jesús, de hablar un poco de Cristo. Pedro exalta a Cristo, hermanos, y hace que la gente vea su miseria y su pecado. Ahora, mis amados, esto es importante porque vean el versículo 41. Dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron y se compungieron, les dolió en su corazón el pecado, dice, fueron ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. ¿Se imaginan? Un lugar donde Pedro predica y 3,000 personas se convierten. Ahora, mis amados, después de ser 120, como dice el capítulo 1, versículo 15, eran únicamente 120 los discípulos que estaban ahí reunidos. Mis amados, ahora este era un gran grupo, hermanos. Y aquí en la iglesia de Cristo comenzó a crecer. ¿Cómo comenzó a crecer, mis amados? Predicando a la gente que estaban en problemas con Dios, que habían pecado contra el Señor, pero que Cristo había dado su vida. Así que, mis amados, en el capítulo 2 dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más, en las oraciones. Esa es la manera, mis amados, en la que una iglesia comienza. ¿Cómo debemos comenzar una iglesia? Hablándole a la gente de su pecado, llevándolos a Cristo, mis amados, y el Espíritu Santo es el que va a obrar para que, mis amados, ahora podamos tener comunión con Cristo y comunión con los demás, podamos escuchar la palabra y ser redarguidos y decir, Señor, he vuelto a pecar, he vuelto a poner mis ojos en la tierra. Hermanos, eso es la manera en la que comienza una iglesia. Dice ahí que ellos partían el pan, refiriéndose muy probablemente a la Santa Cena, pero también a tener esa comunión, mis amados. Y ellos oraban, permanecían orando, sabiendo que el Señor Jesucristo, mis amados, prometió regresar. ¿Cuándo iba a regresar el Señor Jesús? No dijo. Por lo tanto, nosotros día tras día estamos aquí convencidos, pero podríamos salir de este lugar y recordar que el Señor Jesucristo viene pronto. Así que, mis amados, el Espíritu Santo obra y dice que ellos estaban cada día en el templo. Vean el versículo 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Hermanos, esto quiere decir, mis amados, que aún ellos tenían el deseo de conocer al Señor. Ese es el deseo que deberíamos tener nosotros día tras día, cada día. Mis amados, ahora el templo no es un lugar construido. De hecho, mis amados, este lugar de reunión no es el templo. El templo es cada persona que ha creído en Cristo, que se ha arrepentido de sus pecados. Y como ahorita cantábamos, oí cosas que hizo el Señor. Y ahora yo soy parte del templo del Señor, soy parte de su cuerpo, mis amados. Y dice aquí, mis amados, que ellos perseveraban en el templo, partían el pan en las casas. Ahora, mis amados, ¿qué hacía el Señor? Vean el versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. La parte final que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? A los que habían de ser salvos. ¿Quiénes iban siendo añadiendo a la iglesia, mis amados? Pecadores, hombres, mujeres, mentirosos, sacerdotes, ladrones, borrachos, personas terribles que ahora ellos entendían su pecado, hermanos, y el Señor los añadía. ¿Por qué los añadía? Porque Él determinó que fuera así. ¿Quién añade entonces? El Señor, hermanos. El Espíritu Santo obra cuando uno predica el Evangelio y el Señor va añadiendo. ¿Por qué yo estoy aquí? Yo hoy podría estar disfrutando de una película en mi casa o en algún otro lugar paseando. Bueno, pero el Señor quiere que le conozcas. ¿De qué sirve que tengas todo lo demás si no conoces a Cristo? Ahora dice que el Señor añadía, mis amados, cada día a los que habían de ser salvos. Ahora, mis amados, vayan al capítulo 4, ahí un poquito más adelante. Ahora, van pasando el tiempo, hermanos, las semanas, los meses, hermanos. Muchos afirman creer en Cristo, hermanos. Y mis amados, en Hechos 4, dice el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿qué? Creyeron, y el número de los varones era como ¿cuánto? 5,000, puros hombres, ¿se imaginan? Más las mujeres, más los niños. Mis amados, era una iglesia que el Señor iba ayudando a que vieran su poder, mis amados, y vieran su gloria. Ahora, mis amados, es por eso que en el capítulo 5
dice lo siguiente: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, que es algo que ya estudiamos, hermanos, vendió una heredad. Ya llegaron ahí, ¿verdad? Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, guardándola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién, mis amados? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, expiró. Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, ¿qué hicieron? Lo sepultaron. Mis amados, vemos que aún en el momento que tú llegas a ser parte de una iglesia, mis amados, en el momento que tú pecas, el Señor, si tú estás en Cristo, va a traer disciplina. Aún por otros hermanos, creo que él y su esposa eran creyentes, pero ellos mintieron al Espíritu Santo, quisieron engañar al Espíritu y murieron, hermanos. Ahora, mis amados, ¿cuál era el problema de esto, hermanos? Que el pecado sigue siendo pecado, mis amados. Y aún estar en la iglesia y creer que podemos pecar un poco y no pasa nada, hermanos, pues vemos que aquí hay una muerte, la de él, después la de su esposa, hermanos. Así que, mis amados, dice el versículo 11, en el 10 habla de cómo muere ella también, pero el versículo 11 dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron de estas cosas. Y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Mis amados, ¿se imaginan más de 10,000 personas en un solo lugar? ¿Cuánta multitud de personas habían que habían sido alcanzadas por el evangelio, hermanos? Era tremendo el número que había, hermanos. Y es aquí donde vemos, mis amados, que todas estas personas estaban juntas ahí, hermanos, porque ellos confiaban en lo que Cristo había hecho. Eso era lo que los unía, hermanos. No los unía, recuerden que había gente de todo lugar, no los unía que se vestían igual, que hablaban el mismo idioma, hermanos, los unía Cristo. Y ahora eso es lo que nos une a nosotros, mis amados. Ahora, vean en el capítulo 5, en el versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo, ¿qué dice ahí? Los alababa grandemente. Así que, hermanos, vemos también que los apóstoles son encarcelados, hermanos. Ellos tenían que comparecer ante las autoridades. Y, mis amados, ellos en el capítulo 5, vayan al versículo 29, dice Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer ¿a quién, hermanos? A Dios antes que a los hombres. Les era prohibido predicar de Cristo. Ellos decían: yo tengo que obedecer. El Señor me llamó, me perdonó, me compró, yo tengo que ir a hablar de Él. Hermanos, ellos eran sacados de la cárcel, seguían predicando, hermanos. Y eso es algo que el Señor nos llama a hacer, hermanos. Probablemente no estamos nosotros yendo a una cárcel, hermanos, pero en el momento en el que salimos de este lugar, nuestra tarea es hablar del Señor, hermanos, y obedecerlo a Él. Ahora, dice el capítulo 5, en el versículo 42, dice lo siguiente: y todos los días en el templo, ¿y dónde más? Y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién, hermanos? A Jesucristo. Mis amados, si día tras día nosotros olvidamos de predicarnos a nosotros mismos lo que Cristo hizo por nosotros, vamos a vivir una vida muy ligera, una vida muy tranquila. Bueno, al cabo puedo vivir aquí cómodo, puedo descansar, puedo dormir, puedo hacer todo lo que yo quiera. Hermanos, la gente está muriendo sin conocer a Cristo y está yendo al infierno. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Y no por esto quiero decir que no trabajemos, que no comamos. Hermanos, que salgamos de nuestra comodidad, que salgamos de nuestro hogar, que salgamos de este lugar con el propósito de predicar y anunciar de Cristo. Lo poco que sepamos, hermanos. No es necesario tener un gran entendimiento, sino entender que la gente está muriendo sin Cristo y yendo al infierno. Así que, hermanos, ahora aquí se empieza a complicar, hermanos, las situaciones. Los empezaban a meter a la cárcel, hermanos. Empezaba a crecer mucho la reunión, hermanos. La iglesia estaba creciendo. Vean el versículo 1 del capítulo 6. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y ahí vemos que seguía creciendo, hermanos. Ahora, mis amados, es importante que entendamos que el Señor va añadiendo a los que Él quiere. Y dice que ahí que ellos tuvieron que elegir a 7 hombres, hermanos, llenos del Espíritu Santo, hermanos, de buen testimonio, para que ahora hicieran la tarea que ya los apóstoles no podían hacer. Mis amados, la iglesia sigue creciendo, hermanos. Esteban, uno de los hombres que son elegidos,
se levanta a predicar, hermanos, predica una gran enseñanza del Antiguo Testamento, hermanos, y en el capítulo 7, que ya lo vimos, hermanos, él es apedreado y muere. Ahora, es aquí donde quiero que entremos un poco más de lleno. Dice aquí, mis amados, en el capítulo 7, en el versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos, ¿en dónde, hermanos? En el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio en el cielo, hermanos? A Jesús. A Jesús, que estaba a la diestra, de pie, dice otra versión. Él estaba esperando a recibir a este primer mártir, hermanos. Él estaba esperando a Esteban que fuera a su presencia porque iba a morir. Y dice aquí Esteban, hermanos, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Mis amados, nosotros debemos tener ese entendimiento, aunque no lo hayamos visto todavía, que Jesús está a la diestra de Dios, hermanos, y que Él está intercediendo por nosotros. Aun cuando prediquemos, cuando confesemos nuestro pecado, cuando estemos padeciendo, debemos recordar, mis amados, que Cristo está sentado a la diestra. ¿Y por qué debo hacer esto? Porque si pongo mi mirada en mí, en las circunstancias, en las cosas de aquí, hermanos, voy a perder mi vista de Cristo. Ahora, dice que Él puso sus ojos en el cielo y vio a Cristo, hermanos. Entonces, dice aquí, el versículo 58, salten ahí, y echándole se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿Recuerdan? Esta es la imagen que tiene cuando los demonios van a los cerdos y los cerdos corren hacia el mar. Arremetieron a una contra él, dice ahí, le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Ahora, vean lo que dice el 58. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo, hermanos? Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Ahora, dice el versículo 60, hermanos, y puesto de rodillas, recuerden que sus ojos estaban en el cielo, hermanos, puesto de rodillas, clamó a gran voz, díganlo conmigo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Esas palabras que dijo Esteban, hermanos, son las mismas palabras que Jesús dice en la cruz. Cuando él estaba en la cruz, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Y saben quién estaba ahí en ese momento apedreando o siendo participante de la muerte de Esteban? Saulo, hermanos. Saulo, que era alguien, hermanos, que era un ignorante de lo que Cristo había hecho. Muy probablemente, mis amados, Saulo nació en el tiempo que Jesús nació, o sea que probablemente tenía la misma edad que Jesús, hermanos. Ahora, vayan al capítulo 8, dice lo siguiente, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos ¿por dónde, hermanos? Por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, hermanos. Y Saulo, ¿qué dice ahí, mis amados? Asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y mujeres. ¿Y qué hacía, hermanos? Los entregaba en la cárcel. Mis amados, el que él los asolara era como un animal salvaje, hermanos, que él tenía el deseo de matar a todo aquel que hablara de Cristo. Mis amados, más adelante, hermanos, él continúa en su ceguera, hermanos, haciendo estas cosas terribles, pero recuerden que esta persecución sirvió para que el evangelio fuera predicado y se cumpliera Hechos 1:8, que fuera predicado en Samaria, ¿recuerdan? Y aún fuera predicado un etíope, que ese etíope llegó a África y predicó el evangelio en esa ciudad, en esa región, en ese país más bien. Ahora, mis amados, terminamos la semana pasada, hermanos, en el versículo 40 del capítulo 8. Y dice que este Felipe llegó a Cesarea y ahí se quedó, hermanos. Se quedó en Cesarea para seguir hablando de Cristo. Ahora, mis amados, la persecución, hermanos, esparce a los cristianos lejos de Jerusalén, hermanos, y los envía a otras ciudades, a otros países, mis amados. Y es necesario, hermanos, que haya persecución, hermanos, para que Cristo siga siendo anunciado en otros lugares. Es necesario que tú y yo, hermanos, de maneras diferentes, vayamos a diferentes lugares, porque probablemente en nuestra comodidad no iríamos y nos quedaríamos aquí tranquilos y sentados. Bueno, estamos a gusto, estamos conociendo al Señor, pero mis amados, es necesario que pasen diferentes situaciones, aún en la situación que ahora están las hermanas con otra persona, para hablarle de Cristo, hermanos. ¿Qué pasaría si no hubiera una situación
creo que estaríamos aquí todos muy a gusto, pero hermanos, el Señor hace y permite situaciones de enfermedad, de persecución, de diferentes cosas, hermanos, para que vayamos a predicar a otros lugares. Eso es lo que sucede, hermanos. Ahora, mis amados, es importante porque nosotros, ahora que tenemos la mejor noticia, que tenemos la joya de gran precio en nuestras manos, hermanos, no tenemos una herencia, sino tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y aun si alguien no tiene a Cristo, ¿qué tiene que hacer? Reconciliarse con Él, porque recuerden que Esteban muere, hermanos, y él va delante de Cristo y él puede entrar a su presencia. Pero el mismo Jesús que recibió a Esteban es el mismo Jesús que todos aquellos que no creen en Jesús se van a enfrentar para que los mande al infierno, hermanos. Entonces, es importante que estemos convencidos que si Cristo murió por nosotros, pues iremos a su presencia. Mas si no he creído en Cristo, si no me he humillado ante Él, hermanos, el Señor Jesús va a tratar de una manera particular si ya he oído de Él, hermanos. ¿Para qué? Para que yo me humille delante de Él. El nombre que puse, hermanos, es de las tinieblas a la luz. Ese es el nombre que puse, hermanos, de las tinieblas a la luz. Pablo, mis amados, era alguien que estaba en tinieblas. Era alguien que aunque conocía la Escritura, la sabía de memoria, la conocía, la entendía, la enseñaba, era alguien que estaba en tinieblas, hermanos. Así que, mis amados, si el Señor no da una obra en nuestros corazones, podemos estar toda nuestra vida en tinieblas y no conocer realmente de lo que la Biblia o la misma Escritura dice. Ahora, mis amados, la idea principal de este pasaje, hermanos, es que el Señor va a humillar o puede humillar aún al peor de los pecadores, hermanos, y convertirlo. Así que no tiene el Evangelio, mis amados, no tiene un límite. ¿Por qué, hermanos? Porque aún Pablo, que era alguien terrible, que mataba a cristianos, que entraba casa por casa, hermanos, era alguien que el Señor iba a alcanzar. De hecho, en la carta a los Gálatas se dice que Dios lo escogió desde el vientre de su madre, hermanos, a Pablo. Y uno dice, pero Pablo iba a asesinar cristianos. No importa, él lo escogió ¿desde cuándo, hermanos? Desde el vientre de su madre. Gálatas capítulo 1, si no mal recuerdo, versículo 10, hermanos, o 14. Así que, mis amados, ahora dice el capítulo 9, entrando en la parte de hoy, mis amados, dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas, ¿y qué más, hermanos? Muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos de los hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Mis amados, el Evangelio ya había llegado a diferentes lugares, mis amados, y muchos cristianos habían ido a residir a este lugar, hermanos, a Damasco. Mis amados, todo lo que pasaba por la mente de Pablo y todo lo que Pablo pensaba, hermanos, era lo que decía de él, era lo que había en su corazón, hermanos. Del corazón de Pablo salía ese celo. De hecho, estaba escuchando una enseñanza, hermanos, que probablemente recuerdan cuando Fines atravesó a estos dos que estaban pecando contra el Señor y los atravesó con una lanza. Pablo tenía eso en su mente, que él tenía que matarlos porque ellos estaban pecando contra Dios. En su ignorancia, Pablo vio el Antiguo Testamento y dijo, yo también tengo que matar a esos que dicen que son cristianos, a esos que hablan de un camino que lleva al cielo, un camino que necesitas únicamente creer en ese Cristo que murió en una cruz y resucitó. Hermanos, entonces el celo de Pablo era porque probablemente él tenía un entendimiento muy cerrado únicamente al Antiguo Testamento, hermanos. Así que, mis amados, él estaba dominado en su deseo por terminar con esos seguidores de Jesús, hermanos. Y, mis amados, él había sido instruido por un gran maestro. Muy probablemente a la edad de 13, 14 años, él fue llevado a ese maestro Gamaliel, hermanos. Pero Dios tenía, hermanos, un mejor maestro, un verdadero maestro, hermanos, que él no conocía. Y ese maestro era Cristo, hermanos. Ahora, más sin embargo, mis amados, el que Pablo conociera la Escritura era bueno, hermanos. ¿Por qué? Porque él, ahorita lo veremos más adelante, lo que sucede en ese encuentro con Cristo, hermanos, era para que él recordara que todo lo que él sabía de la Escritura se cumplía en Cristo. Todo lo que Pablo había conocido y entendido se cumplía en Cristo. Aún el que Pablo hubiera sido un estudioso de la Escritura, hermanos, es para que él lograra relacionar todo eso, y es por eso que escribe 13 cartas, y esas 13 cartas las relaciona con Cristo usando pasajes del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, en los días de Pablo, mis amados, un viaje por tierra desde Jerusalén hasta Damasco, mis amados,
tardaba aproximadamente entre 5 y 6 días. No sé si tú alguna vez has viajado 5 o 6 días. Bueno, el celo de Pablo por matar a aquellos que hablaban de Cristo, hermanos, no tenía aún un impedimento de tiempo. Él determinaba, hermanos, que él podía recorrer ciertas distancias, hermanos, con tal de matar a esos que hablaban de Cristo para que el evangelio no llegara a más lugares. Así que, hermanos, eran aproximadamente casi 300 kilómetros, hermanos, y no había un vehículo como ahora. Probablemente había carruajes o, ¿cómo se les llama? Transportes, pero no había un vehículo como ahora para ir rápido de aquí a Morelia, que llegas en 2 horas, no, hermanos, eran días para llegar a ese lugar. Ahora, el propósito de Pablo era, hermanos, matar a todos aquellos que dijeran que eran cristianos. Matar a todos aquellos, hombres y mujeres, y aún creo, hermanos, que si aún había niños de la edad de Lisandi que ellos confesaran a Cristo, él no tenía en poco matar a alguien pequeño, hermanos. No tenía, a él no le interesaba, él quería terminar y erradicar con esos que se decían cristianos. Así que, hermanos, dice aquí, hermanos, versículo 1, que él respirando, dice, Saulo respirando, ¿qué? Aún amenazas. Hermanos, esta respiración, hermanos, es como la palabra que se usa ahí es como un búfalo que está muy enojado, como un animal que está enardecido contra eso que se está haciendo. Hermanos, en su ceguera, en su muerte espiritual, hermanos, en su dureza de su corazón, hermanos, él tenía un deseo de matar. ¿Por qué, hermanos? Porque él no había conocido, mis amados, realmente lo que Cristo había hecho por él. Ahora, mis amados, aún en esto, hermanos, el que Saulo ardiera de ira contra los creyentes, hermanos, es algo que probablemente tú y yo hemos hecho. ¿Por qué, mis amados? Porque ahora que ya estamos en Cristo y que hemos escuchado, hermanos, probablemente estamos pecando contra el Señor de una manera en la cual no deberíamos hacerlo, hermanos. ¿Por qué, mis amados? Porque si ahora estamos en Cristo, debería darnos gozo que las demás personas estén predicando el evangelio, haciendo cosas, hermanos, y aún, mis amados, cuando nosotros estamos con el deseo de servir al Señor, creo que en vez de pecar contra otros hermanos, deberíamos unirnos para servir, hermanos, si tenemos un mismo sentir. Pero ahorita lo explicaré más adelante. Ahora, mis amados, Saulo había visto conversiones de personas. Se cree, mis amados, que muy probablemente Saulo había visto o estado en el juicio de Jesús, porque Saulo era un discípulo de Gamaliel, y Gamaliel era alguien que estuvo en el juicio de Jesús. Entonces, muy probablemente, Saulo había escuchado cosas de Jesús, él había estado en su juicio, hermanos, él había estado en el momento que Esteban anunciaba a estos religiosos, hermanos, que se arrepintieran y que el templo no era el lugar verdadero de adoración. Saulo estaba presente ahí, hermanos, pero él estaba endurecido y cegado en su corazón. ¿Qué vemos en Saulo, hermanos? Que cuando se le anuncia el evangelio, hermanos, él se endurece por su pecado, hermanos, y él comienza a perseguir a los cristianos. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo Saulo persiguió a los cristianos, hermanos, pero aún en su ceguera, hermanos, él fue endurecido y se endureció más, hermanos, porque él no tuvo un entendimiento de lo que Cristo hizo por él. Y eso sucede también con las personas a las que nosotros le compartimos. Probablemente hay más dureza. ¿Y por qué platico con las personas si no creen? Pues ya están endurecidas y se van a endurecer más si no se humillan delante del Señor. ¿Qué va a pasar con Pablo, hermanos? Ahorita lo veremos más adelante. Así que, hermanos, Saulo creía que el evangelio no era verdad, hermanos. Él estaba asolando la iglesia, hermanos. Él se gozaba en perseguir y matar y arrastrar a los cristianos, hermanos. ¿Por qué, mis amados? Porque Pablo odiaba a Cristo. Él odiaba a Cristo, así como tú y yo lo odiábamos cuando alguien nos hablaba y rechazábamos o nos burlábamos o hacíamos alguna burla del Señor. Ese odio probablemente no es un odio de matar a un cristiano, pero cuando tú y yo nos burlamos de algo del Señor, es como si estuviéramos odiando a Cristo. Así que, hermanos, tenemos que tener cuidado también con las personas que compartimos. Si son personas que se burlan del Señor, personas que no les interesa, que solo hacen burla de eso, tenemos que tener cuidado de no echar las perlas a los cerdos. Más sin embargo, mis amados, aunque Pablo odiaba a Cristo, hermanos, y él estaba guiado por Satanás, hermanos, Saulo tenía una última encomienda antes de conocer a Cristo, hermanos. Él fue, hermanos, con este sumo sacerdote, Caifás, dice ahí, hermanos, bueno, no dice que era Caifás, pero se cree que este sacerdote era Caifás, el que enjuició a Cristo, hermanos. Y él iba con el fin de conseguir ese oficio, hermanos, para seguir matando cristianos. Dice el versículo 2, y le pidió cartas a las sinagogas de Damasco,
a fin de que si hallase algunos, ¿qué? Hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Hermanos, eso es lo que causa cuando hemos escuchado el evangelio y hay dureza en el corazón. Eso sucede con las personas que se endurecen más contra el Señor y ellos creen que aún en su ceguera y su dureza pueden hacer su voluntad. Hermanos, cada vez que el evangelio es anunciado y la gente se endurece más, hermanos, su condición es terrible. En esta semana he tenido la oportunidad de platicar con dos que dicen, mis amados, que ellos son cristianos y en su manera de vivir, hermanos, yo veo que no. Uno de ellos afirmó, yo soy homosexual y soy cristiano, pero no es así, hermanos. Ellos han sido endurecidos por su pecado, hermanos. Ellos se han predicado otro evangelio, hermanos, y ellos, su condición, dice el apóstol Pablo a los romanos, es terrible. Eso sucede. Ahora, mis amados, gracias a Dios porque Cristo tuvo a bien salvar, hermanos, y aún, creo que aún si una prostituta o un homosexual ya escucharon y se endurecieron. De hecho, platicábamos con unas mujeres que estaban ahí reunidas, tanto mi esposa como yo, hablábamos de Cristo, hermanos, su rostro era de dureza en su corazón. No les interesa, hermanos. Pero yo sé que el evangelio tiene poder, así como obró en Pablo, hermanos, para humillar a cualquier hombre o mujer que se rebele contra el Señor. Hermanos, el evangelio, que es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, tiene poder para salvar a las personas. Ahora, mis amados, dice el versículo 3, y aquí vemos, hermanos, que su persecución de él está a dar muerte. Dice el versículo 3, hermanos, lo siguiente: mas yendo por el camino, recuerden que él iba hacia Damasco, hermanos, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mis amados, Saulo estaba peleando contra Dios, el Dios Todopoderoso, hermanos, y él no se daba cuenta. Él creía, hermanos, que él estaba haciendo bien las cosas, pero mis amados, Pablo, hermanos, sabía que esa voz venía del mismo Yahvé, del mismo Dios, hermanos. Él conocía el Antiguo Testamento, él sabía, hermanos, que en el Antiguo Testamento Moisés vio una zarza arder, hermanos. El pueblo de Dios vio la gloria de Dios descender, cubrirlos, cuidarlos, hermanos. Él sabía todo lo que sucedía en el Antiguo Testamento cuando Dios se manifestaba, hermanos. Ahora, mis amados, él dice que antes de llegar a este lugar, repentinamente, hermanos, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Ahora, mis amados, no sé si alguna vez a mediodía o a las 12 del día tú has tratado de ver un poco el sol. Probablemente cuando hay un eclipse uno dice, bueno, voy a ver poquito. Pero, hermanos, era una luz tan incandescente, hermanos. Esta región era una región desértica, hermanos. Así que, mis amados, era un calor terrible, pero había una luz más incandescente en ese momento, hermanos. Ahora, mis amados, vayan conmigo a Hechos 22. Ahí más adelantito, Pablo narra un poquito más su conversión, lo que sucedió aquí, hermanos. Hechos 22. Versículo 6, mis amados. Dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Ahora, mis amados, vayan ahí un poquito adelantito, al versículo 13. Dice, y vino a mí. No, perdón, hermanos. No, este pasaje lo tengo más adelante. Ahora, mis amados, regresen a Hechos 9, por favor. Ahora, ¿qué es lo que quiero enfatizar de aquí, mis amados? Que Pablo en su ceguera, hermanos, Pablo en su endurecimiento de su corazón, hermanos, y no darse cuenta, hermanos, que él estaba delante o persiguiendo al mismo Señor, hermanos. El Señor tenía que deslumbrarlo, hermanos. Ahora, dice aquí, mis amados, que él de repente le rodeó un resplandor del cielo. Ahora, mis amados, dice que él cayó a tierra y oyó una voz que le decía, ¿cómo, hermanos? Saulo, Saulo. Cuando la Biblia habla, mis amados,
en 2 ocasiones de algo. Por ejemplo, cuando Jesús decía, de cierto te digo, es porque es algo muy importante. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema de nosotros? Porque el Señor probablemente uno dice, bueno, pero yo no soy Saulo, yo no estoy persiguiendo a los cristianos. Pero mis amados, cuando Dios habla de una manera, de otra manera, a cada uno de nosotros, el Señor quiere que pongamos atención, hermanos. En esta semana el Señor ha estado hablando en nuestras vidas en diferentes situaciones, hermanos, y aún en la enseñanza del pastor Charlie el día viernes, hermanos, sobre una iglesia que estaba ciega, hermanos. ¿Recuerdan? Que al Señor Jesús lo había dejado a la puerta. Y el Señor Jesús ha estado hablando 1, 2, 3 veces, hermanos, de una manera particular a mi vida, hermanos, para que podamos ver a Cristo como lo más importante. Hermanos, cuando el Señor habla de maneras repetidas, como aquí, hermanos, ¿cómo le dice? Saulo, Saulo. Ahora, probablemente nosotros ya estamos algunos en Cristo. ¿Qué pasa para los que no están en Cristo? El Señor va a tratar de una manera particular, mis amados, con cada uno de ellos. Ahora, para los que estamos en Cristo, hermanos, podemos creer que no estamos pecando contra el Señor. Podemos creer que un poco de pecado, un poco de calumnia, un poco de mentira, un poco de hablar mal, un poco de chisme, un poco de pecado no es malo. Pero hermanos, cuando el Señor ya nos ha hablado a nosotros los que estamos en Cristo, de que de una y de otra manera, de maneras repetidas, hermanos, es para que quiere que pongamos atención. Ahora, vean el versículo 4. Saulo, Saulo, dice que él cayó a tierra. Ahora, no dice la Biblia, mis amados, ni que Pablo iba en un caballo, muy probablemente iba en un carro, no sabemos, hermanos, pero él tuvo que ser humillado delante del Señor, hermanos, para que pusiera atención a lo que el Señor Jesús le iba a decir. Ahora, mis amados, ¿qué estamos esperando nosotros para que el Señor trate con nosotros? Probablemente el Señor ya ha estado hablando en nuestras vidas, el Señor ya ha estado diciéndonos qué no hacer, cómo hacer las cosas, cómo ser obedientes a Él, hermanos, y nosotros somos un poco necios y no queremos hacer las cosas. Como esposos, como esposas, como padres, como hermanos en la fe. Hermanos, el Señor nos ha estado repitiendo una y otra vez que vayamos y hablemos el mensaje, hermanos. ¿De qué manera queremos que el Señor nos hable? Muy probablemente estar en un hospital para tener que compartirle a personas enfermas. Hermanos, cuando nosotros pecamos, hermanos, estamos pecando en contra de Cristo. Aun cuando alguien que ya escuchó el mensaje, hermanos, y que hace oídos sordos, hermanos, y hace algo contrario a lo que sabe que es correcto, hermanos, está pecando en contra del Señor. Hermanos, cada pecado, hermanos, cada acción, hermanos, aún lo que les decía, hermanos, juzgar el trabajo de otros que hacen el trabajo del Señor, otros que están predicando y anunciando, hermanos, pues que lo hagan. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que nosotros estamos pecando de una manera conscientes de que ya es pecado. Ahora, mis amados, vean el versículo 5. Dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahora, mis amados, esto es importante porque el Señor Jesucristo, cuando resucita de la tumba, hermanos, Él tenía un cuerpo. La voz de Cristo, hermanos, era la misma voz que Él tenía, pero ahora de una manera particular, hermanos, se dirige a Saulo. Ahora, mis amados, llama mi atención porque el versículo 5 dice Pablo, Él dijo, ¿qué dijo, hermanos? ¿Quién eres, Señor? Ahora, mis amados, yo pregunto en esta mañana si Cristo realmente es tu Señor y mi Señor. Mis amados, probablemente hemos creído que el estar en la reunión, el leer la Biblia, nos hace que Cristo sea nuestro Señor. Pero si no somos obedientes a Él, hermanos, Él no es nuestro Señor. Él quiere que seamos obedientes. La salvación totalmente es por gracia, hermanos, pero la obediencia es el resultado de una vida que se somete a Cristo como su Señor. De hecho, dice Jesús, mis amados, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? ¿Por qué me dicen Señor y por qué no hacen lo que yo les mando a hacer? ¿Por qué no perdonan? ¿Por qué no sirven? ¿Por qué no aman? ¿Por qué no llevan el evangelio? Hermanos, aún creo que los recursos que el Señor nos da, hermanos, sea dinero, sea salud, sea la voz, sea poder caminar, hermanos, es para poder hacer su obra, hermanos. Si Cristo es nuestro Señor, claro, todos aquellos que Cristo no sea su Señor van a vivir su vida para ellos, hermanos. Esa es la realidad. Así que, mis amados, dice aquí Pablo, ¿quién eres, Señor? Esta palabra tiene que ver con alguien que es un dueño, alguien soberano, hermanos. Ahora, mis amados, la pregunta para nosotros es si Cristo es tu Señor. Pablo hasta aquí, mis amados,
no había conocido o había tenido un encuentro cara a cara con Cristo, humillándose delante de él, hermanos, y el Señor tenía que humillarlo para que él le conociera. Ahora, mis amados, algo que llama mi atención, hermanos, es que Pablo estaba peleando contra el Señor, hermanos. De hecho, lo que va a suceder a continuación, hermanos, es como si Dios le dijera a Pablo que él es como una bestia. ¿Recuerdan a Nabucodonosor, cómo se convirtió en un animal? Bueno, Pablo estaba igual de endurecido, hermanos, en su corazón, porque él era como una bestia. Por eso Jesús le va a poner este ejemplo. Vean conmigo aquí, hermanos. Dice el versículo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, ¿yo soy quién? Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora, mis amados, el aguijón, hermanos, era como una lanza con la cual se picaba a los bueyes para que los bueyes avanzaran. No sé si han visto cuando están sembrando las personas, hermanos, y un buey se para o se detiene, hermanos. El que va arando tiene que usar eso para picar al buey para que avance. ¿Qué hace el buey, hermanos? Avanza por el dolor que siente. Ahora, mis amados, aquí Jesús le está poniendo un ejemplo a Pablo como que él es un animal que está dando patadas contra esa lanza, ese aguijón, y está siendo alguien terco y necio, hermanos. Ahora, probablemente nosotros, ya que hemos conocido a Cristo de hace algún tiempo, hermanos, somos necios, porque si el Señor ya nos ha dicho que hagamos una cosa, que hagamos otra, aún, hermanos, yo en esta semana pensaba, qué tan bueno sería tener Biblias para llevar Biblias a las personas. Mas, sin embargo, hermanos, aún los recursos que tenemos, en ocasiones los usamos para cosas que no tienen recompensa en la vida eterna, hermanos. Ahora, ¿cuál era el problema de Pablo, hermanos? Que Pablo estaba persiguiendo y dando golpes contra Cristo, hermanos. Él era como un animal, hermanos. Él era como una bestia y él no quería hacer lo que el Señor le decía. Ahora, ¿cuál era el problema, hermanos? Que él no conocía a Cristo. Ahora, mis amados, Pablo estaba haciendo esto ¿contra quién? Contra Cristo. Él no lo sabía. Mis amados, el Señor sabe lo que tú y yo ya sabemos que tenemos que hacer, y cuando no lo hacemos, ya habiendo creído en Cristo, hermanos, es como dar patadas contra Cristo y decirle, Señor, no lo quiero hacer. O sea, tú me mandas a que te sirva de esta manera, a que haga esto. No lo quiero hacer, Señor. Ahora, para los que están sin Cristo, ¿qué tienen que hacer? Humillarse ante Él antes de que el Señor los humille. No necesariamente, mis amados, va a aparecer una luz del cielo que te va a dejar ciego, porque eso sucede con Pablo, hermanos. Pero probablemente el Señor va a tratar con cada uno de nosotros, hermanos, de una manera particular para que nos humillemos delante de Él. Puede ser una enfermedad, puede ser algún accidente, puede ser que el Señor trate con nosotros de diferentes maneras, hermanos. Ahora, mis amados, si nosotros no reconocemos, hermanos, que Cristo es nuestro Señor, hermanos, probablemente vamos a batallar el tiempo que nos queda de vida, hermanos, haciendo o queriendo hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Ahora, dice el Señor Jesús, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mis amados, aún el profeta Isaías, vayan conmigo a sin perder Hechos 9, hermanos. El profeta Isaías, en el capítulo 1, hermanos. Isaías 1, en el Antiguo Testamento. Isaías 1, mis amados. Aún el profeta Isaías, hermanos, en el capítulo 1, dice lo siguiente en el versículo 3. Léanlo conmigo, hermanos. El buey conoce ¿a quién? A su dueño. Hermanos, aún un buey, aún los que tenemos una mascota conoce a su dueño. ¿Y qué era lo que Jesús estaba diciéndole a Pablo? Bueno, eres como un animal que estoy tratando de llevar a mí, pero tú no quieres. ¿Cuál era el problema de Pablo, hermanos? Pablo había escuchado el evangelio una, otra. Probablemente había visto a Cristo, hermanos. No sabemos si lo vio en la cruz, hermanos. La Biblia no lo dice. Pero Pablo había sabido de Cristo. ¿Cuál era su problema, hermanos? La dureza de su corazón, su orgullo, su soberbia. Hermanos, ¿qué queremos que el Señor trate con nosotros? Ahora, probablemente te imaginas a Pablo como alguien de 2 metros, fuerte, grande. Hermanos, Pablo era alguien pequeño de estatura, hermanos.
con pies pandos, hermanos, alguien no muy fuerte, hermanos, humana o físicamente, hermanos, pero alguien duro de corazón, hermanos. Ese era el problema de Pablo. ¿Y qué hace el Señor con Pablo, hermanos? Lo encandila cuando él iba a hacer su última hazaña, hermanos, lo humilla, hermanos, y lo deja postrado en tierra, hermanos. Lo deja ahí, hermanos, y aún el profeta Isaías dice, bueno, aún un buey conoce a su dueño. ¿Por qué Jesús le pone a Pablo como que él era un buey que estaba dando patadas contra porque Pablo conocía cosas del Señor, pero no quería obedecer, hermanos? Ese era el problema de Pablo. Ahora, mis amados, no es que nos compare con bueyes, hermanos, pero si tú y yo, lo quiero aplicar a nosotros, a la iglesia, hermanos, si tú y yo estamos siendo rebeldes a lo que Dios ya nos dijo que hagan, aún si es alguien pequeño y dice, no, yo voy a creer en Jesús ya hasta que haya hecho lo que yo quiera y voy a pecar bueno, el Señor va a tratar de una manera muy terrible, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dijo una vez, otra vez, otra vez. Ahora, si estamos en Cristo, si ya hemos conocido el Evangelio y hemos abrazado la obra de Cristo y Cristo es nuestro Señor, hermanos, ¿por qué no hacemos lo que Él nos dice? ¿Por qué estamos endurecidos contra Él? Así que, hermanos, aún, mis amados, si vemos un ejemplo de un animal, si a un buey lo pican con una lanza, ¿qué creen que va a hacer el buey, hermanos? Va a avanzar. ¿Cuál era el problema de Pablo? Que Pablo era como alguien tan terco, hermanos, que él decía, no, necio, alguien necio. No, Señor, no. Mis amados, aún los bueyes responden, hermanos, y avanzan. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué hay dureza en mi corazón? Por el pecado. Probablemente el orgullo, la soberbia. Hermanos, uno dice, no, Señor, yo ahorita no puedo seguirte. Mañana, Señor, tengo que hacer esto. Recuerdo, viene a mi mente el que dice, bueno, es que tengo que enterrar a mi padre y probablemente su padre ni moría. Tengo que ir a ver mis animales que compré. Tengo que ir a ver unas tierras que compré. Hermanos, ¿qué queremos que suceda para que realmente nos humillemos delante del Señor? Ahora, regresen conmigo, mis amados, a Hechos capítulo 7. Ahora, llama mi atención porque en Hechos 7, hermanos, en el versículo 60, que era algo que ya leímos, a Esteban, hermanos, presente Pablo con él, hermanos, él clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta, ¿qué? Este pecado. Las mismas palabras que Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Ahora, mis amados, ¿qué era lo que estaba pasando aquí, hermanos? Que aún el Señor escuchó la oración de Esteban y aún el que Pablo hubiera sido escogido desde el vientre de su madre y llamado en este momento, hermanos, era para que todos sus pecados, aún matar cristianos, hermanos, fueran perdonados por Cristo en la cruz. Aún Cristo pagó como si Cristo hubiera sido un asesino de cristianos, hermanos. ¿Se imaginan eso? Aún Cristo pagó como si hubiera entrado y arrastrado a mujeres, porque aún Pablo iba a ser perdonado de sus pecados. Hermanos, en ocasiones vemos que hay personas que son tan terribles que no van a creer en Cristo, hermanos. Pero veo en Pablo algo que nos debería de dejar humillados, reconociendo que solo Cristo puede transformar aún al más miserable de los pecadores. Ahora, aún pásenle. Aún, ¿cuál es el problema, mis amados? Que nosotros podemos creer que hay personas que están muy endurecidas por su pecado. Aún en eso, mis amados, el Señor tiene la habilidad, hermanos, de humillar a las personas que más, hermanos, se endurezcan ante su orgullo, hermanos. Ahora, regresen al capítulo 8. Dice lo siguiente, capítulo 9, versículo 5. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Versículo 6, hermanos. Él temblando, vean lo que dice aquí, mis amados. Él temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, mis amados, esta es una pregunta bien importante, porque aún los niños pueden preguntar a sus papás, oye, papá, ¿qué quieres que haga el día de hoy? Y su papá darle una orden y no hacerla. Pero, mis amados, aquí vemos que él estaba temblando y temeroso. Mis amados, estaba delante de la presencia de Dios mismo, ¿se imaginan? Y él estaba diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora, ¿cuál es el problema para nosotros, mis amados? Que aún nosotros probablemente conocemos algunas cosas de Cristo, nuestro pecado nos ha endurecido, hermanos, pero aún en esto, mis amados, y aún para los niños, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón a Dios por nuestros pecados y decirle, Señor, perdóname mis pecados. ¿Qué quieres que haga hoy?
¿Cómo quieres que siga a Cristo hoy? ¿Cómo quieres que lo obedezca? Vean esta pregunta, hermanos, subrayenla si es posible. Señor, ¿qué quieres que haga? Versículo 6, mis amados. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mis amados, Pablo iba con más personas, hermanos, pero aquí vemos también, mis amados, que este era un llamamiento particular, hermanos. Porque aunque iban más personas con él, hermanos, solamente él vio al Señor, hermanos. Solamente él se humilló. Puede haber muchas personas a nuestro alrededor y el Señor llamarnos de una manera particular. ¿Cuál es el problema? Que probablemente yo he sido necio y he sido como Pablo. Yo digo, bueno, voy a hacer mi voluntad. El día de hoy pude caminar, pude despertar y puedo hacer lo que yo quiera. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que el Señor puede tratar con nosotros para que realmente obedezcamos a su voz, aún y a pesar de nuestra rebeldía, hermanos. Ahora, mis amados, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo debo servirte, Señor? Ahora, mis amados, probablemente los más pequeños que vienen por primera o segunda vez, y los que venimos por más tiempo, hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiera que haga con mi vida? ¿Qué es lo que el Señor quiera que haga con mi familia? ¿Cómo puedo servir al Señor los días o los meses o los años que me quedan de vida? Mis amados, las personas están muriendo sin creer en Cristo, sin escuchar de Cristo, están yendo al infierno, hermanos, y nosotros podemos estar muy cómodos en nuestro hogar, muy cómodos haciendo nuestra voluntad y no la del Señor. Mis amados, ¿cómo deberíamos servir al Señor hoy? No decir, bueno, es que ya el día de ayer no lo hice. No, mis amados, el día de hoy, ¿cómo quiere el Señor que lo sirva? ¿Qué quiere que haga? Que vaya a un hospital y lleve comida y les hable de Cristo, que vaya a un lugar donde hay indigentes, que vaya a la casa hogar. No lo sé, mis amados, pero el Señor quiere que hagamos su voluntad. Ahora, mis amados, en primer lugar, lo que Cristo quiere hacer es que nosotros le sigamos y que le obedezcamos. Eso es lo que Él quiere. ¿Y cómo lo puedo hacer? Reconociendo mi pecado, humillándome y no siendo más necio contra Él. Como cuando un padre aún tiene que hablar fuerte con su hijo o aún darle un golpe para que lo obedezca. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar de esa manera para ser obedientes? Y creo que aún nuestros padres lo hacían por nuestro bien cuando ellos nos corregían. Ahora, de manera perfecta, mis amados, Dios, cuando Dios nos ha llamado, aún a la edad que nos haya llamado, es para que obedezcamos a Cristo, para que realmente Cristo sea nuestro Señor. Ahora, vean lo que dice el versículo 6, mis amados. Dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué más? Y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora, mis amados, ¿cuál es el problema de nosotros? Que nosotros probablemente el Señor ya nos dijo una y otra vez. Ahora, en primer lugar, mis amados, Dios nos manda a que nos humillemos delante de Él y confesemos nuestro pecado. Mis amados, si alguien está sin Cristo, si alguien no ha creído en Jesús, hermanos, Él va a hacer su voluntad. Ahora, nosotros que ya estamos en Cristo, mis amados, ¿qué tenemos que hacer? El día de hoy, decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, ponte a leer la Escritura, ponte a orar, ponte a hacer esto. Mis amados, ¿cuánto tiempo el Señor ya nos ha hablado para que seamos obedientes? Hermanos, el Señor Jesús, cuando le decía a las personas, a Mateo o a Pedro o a ellos, oigan, síganme, ¿qué hacían ellos? Inmediatamente lo seguían, hermanos. Ahora, yo pregunto para nosotros, ¿qué debe pasar o qué necesita pasar para que nosotros realmente sigamos a Cristo y lo obedezcamos? ¿Qué tiene que pasar, hermanos? Ahora, mis amados, Saulo, hermanos, después de ver la gloria de Cristo, hermanos, tuvo que ser guiado por otros. Hermanos, dice aquí el versículo 7, y los hombres que iban con Saulo, lean eso conmigo, hermanos, se pararon atónitos, sorprendidos, oyendo a la verdad la voz, ¿más qué, hermanos? Sin ver a nadie. Así que Pablo iba con más personas, pero ¿qué pasó con las otras personas? Oyeron la voz, pero no vieron a nadie. ¿Saben quién es el único que vio al Señor? Pablo. Pablo tuvo un encuentro con Jesús cara a cara. Él se humilló el Señor lo humilló, lo tiró al suelo, hermanos, para que él pudiera ser alguien que le sirviera al Señor, hermanos. Ahora, ¿qué pasa aquí, mis amados? Que vemos aquí un llamamiento particular. Hermanos, de las tinieblas a la luz es el tema. Eso es lo que hace el Señor con nosotros, hermanos. Probablemente no nos lleva de ser un perseguidor como Pablo, hermanos, pero nos lleva de ser hijos desobedientes, mentirosos, malos padres, hombres que han engañado, mujeres que han mentido, hemos traicionado, hemos robado. Bueno, nos toma de diferentes maneras, hermanos,
y nos lleva de las tinieblas a su luz. Y probablemente, hermanos, el ver a Cristo y decir, Señor, es que soy un miserable pecador. No, tal vez no soy como Pablo, pero soy alguien pecador. Bueno, eso es lo que hace el Señor, mis amados. Él nos lleva de las tinieblas a su luz para que ahora podamos ver el resplandor de Cristo y decir, Señor, soy un miserable pecador. Aún los apóstoles, hermanos, cuando fueron reprendidos en una ocasión por Jesús, Pedro dice, apártate de mí que soy un hombre pecador. Hermanos, aún Pablo era un hombre pecador, pero ¿qué hizo el Señor Jesús? Lo llamó. Y Él va a llamar, mis amados, de una manera particular. ¿Por qué el Señor no me llama a mí de una manera en la que está llamando a Él, o a ella o a Él? Porque el Señor nos llama de una manera particular para que le sirvamos de una manera particular. ¿Por qué no sucedió esto mismo con Judas, el que fue a ahorcarse después de vender a Jesús? Porque el Señor había determinado que fuera así. ¿Por qué llamó a Pablo de esta manera? ¿Por qué llamó a Pedro cuando estaba en una barca pescando de una manera diferente? ¿Por qué llamó a Timoteo después de que su madre y su abuela lo instruyeron? Hermanos, Dios usa diferentes maneras para llamarnos a que sigamos y creamos en Cristo. De diferentes formas, hermanos. Probablemente no es la misma manera en la que llamó a Pablo, en la que va a pasar conmigo, pero si el Señor me ha mostrado que Él es el Señor y no soy yo, hermanos, eso es lo que pasó con Pablo. Pablo creía que Él era Señor y que Él tenía la autoridad y que Él podía hacer lo que quería. ¿Qué pasó con Él, hermanos? Vean lo que dice aquí, hermanos. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra. O sea que imagínense, hermanos, que era como que Saulo estaba postrado en tierra. Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ¿qué dice ahí, hermanos? No veía a nadie. Se quedó ciego, hermanos. No veía a nadie. Así que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo ¿cuántos días, hermanos? 3 días sin ver. Y no comió y no bebió. 3 días ciego, hermanos. Sin poder comer. No sabemos si se le olvidó cómo comer, si se le olvidó cómo... No lo sabemos. Pero muy probablemente en estos 3 días, hermanos, él estuvo recapacitando, pidiéndole perdón al Señor por todos sus males que había hecho en Jerusalén o en todos lugares, hermanos. Su maldad, lo que había salido de su corazón. Hermanos, él conocía la palabra. Ayer leía 2 pasajes. Uno está en Deuteronomio. Vayan conmigo allá a Deuteronomio 28. Es el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio 28. Deuteronomio 28, ¿ya lo tienen? Hermanos, aquí habla de las consecuencias de la desobediencia, hermanos. Deuteronomio 28. Si ven cómo tiene como título al principio, bendiciones de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Aún en esto, mis amados, Cristo en la cruz cuando muere, Él lleva las consecuencias de nuestra desobediencia. Pero vean lo que sucede aquí en el versículo 28 del capítulo 28. Dice aquí lo siguiente, mis amados. Jehová te herirá ¿con qué? Con locura, ceguera y turbación de espíritu. Pues la segunda palabra, ¿cuál es? Ceguera. 28, Deuteronomio 28, 28. Ahora, ¿qué iba a pasar con el pueblo si el pueblo era rebelde y el pueblo era alguien que no obedecía a Dios? El Señor podía tratar con ellos para que se volvieran locos, viene a mi mente Nabucodonosor, o aún con ceguera, hermanos. Y vean el versículo 29, y palparás ¿en qué momento? A mediodía, hermanos, como palpa un ciego, vean esto, y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. Hermanos, eso es lo que sucedió con Pablo. Pablo había conocido a Cristo, a pesar de ser un pecador, él estaba palpando como un ciego. No podía ni caminar porque no sabía hacia dónde se dirigía. Él tenía en su mente, voy a hacer tal cosa, voy a ir por los cristianos, los voy a matar, los voy a traer a Jerusalén para meterlos a la cárcel. Y hermanos, ¿qué pasó con él? Se quedó ciego. Ahora, vayan conmigo a Isaías 59, mis amados. Más adelante. Ahora, mis amados, de cierta manera, aun cuando Cristo paga en la cruz, Isaías 59:10, aun cuando Cristo paga en la cruz, hermanos, Él paga nuestras desobediencias. Pero aún en eso, mis amados, el Señor está esperando a que tú y yo nos arrepintamos. Vean lo que dice el versículo 10 del capítulo 59. Hablando de cómo el pueblo tenía que confesar sus pecados.
Dice, palpamos la pared, ¿cómo, hermanos? Como ciegos. Y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como ¿qué, hermanos? Como muertos. Esa es la condición, mis amados, de aquellos. Bueno, Pablo aquí había conocido a Cristo, pero mis amados, eso es la condición de los que están allá afuera sin Cristo. Ellos están palpando y están como ciegos, están adorando lo que no conocen. Hermanos, ahora nosotros que estamos en Cristo y el Señor nos ha mostrado nuestro pecado y ha abierto nuestros ojos como al joven que estaba ciego de nacimiento, ¿recuerdan? Juan capítulo 9. Y ahora vemos, y aún, mis amados, el que nosotros veamos es para que ahora nosotros podamos adorar y servir al Señor. Ese es el propósito, adorar y servir al Señor. Hermanos, regresen por favor a Hechos capítulo 9, hermanos. Ahora, mis amados, aquí vemos también, hermanos, un llamado personal, hermanos. Tarde o temprano, mis amados, Cristo va a obrar y Cristo va a abrir los ojos de los ciegos y van a decir, Señor, yo creía que estaba bien y estaba mal, estaba en problemas contigo. Mis amados, aquí vemos un llamado de gracia, hermanos. Nuestros pecados son muchos, nuestras faltas son muchos, pero mis amados, la gracia de Dios que es mayor. Por eso Pablo escribe eso. Mis faltas, nuestros pecados son muchos, pero la gracia de Dios es mayor. Hermanos, dice aquí en Hechos capítulo 9, hermanos. En Hechos capítulo 9, lo siguiente, en el versículo 9, donde estuvo 3 días sin ver, ¿y qué hizo, hermanos? Ok, probablemente estaba ayunando, absteniéndose de alimento, hermanos. Probablemente estaba mortificando su cuerpo, hermanos. Pero mis amados, Pablo estaba ciego y estaba sin Cristo. Esa era su condición de él antes de conocer a Cristo. Él estaba ciego, hermanos. Ahora, ¿qué pasó con Pablo, mis amados? Pablo tuvo que ser humillado por Cristo, hermanos. Ahora, mis amados, esta revelación que se hace es una revelación particular ¿a quién? A Pablo. ¿Por qué las personas de mi alrededor no ven lo que yo veo? Porque el Señor habla de una manera particular a cada uno de nosotros. Nos muestra nuestro pecado, nuestra miseria, hermanos. Y mis amados, la conversión verdadera que causó con Pablo, hermanos, causó terror. Hermanos, dice aquí, hermanos, que él estaba temblando y temeroso, versículo 6. Hermanos, yo quiero preguntarte si te ha dado temor y has tenido terror estar en la presencia de Dios. Eso es lo que debe suceder con nosotros, hermanos. Que sintamos terror y asombro de recordar como Isaías y digamos, ay de mí que soy un hombre muerto. Hermanos, le pasó lo mismo que le pasó a Isaías. Él vio al Señor y dijo, ay de mí que soy un hombre muerto. Pablo estaba en la misma presencia de Dios, hermanos. Ahora, mis amados, para terminar quiero preguntarles, y vamos a continuar con esto la semana que entra, hermanos, si ha resplandecido Cristo en tu vida. La pregunta en esta mañana no es si has sentido bonito en tu corazón, si le has abierto tu corazón al Señor, si has sentido ganas de llorar cuando cantas. No, la pregunta es si has sentido terror estar en la presencia de Dios, porque probablemente tú has dicho, bueno, yo hice una oración y creí en Cristo y ya, y puedo vivir siguiendo como sea. No es así. Hermanos, realmente sentimos temor y temblor, como dice aquí, hermanos, el versículo 6, él temblando y temeroso. Hermanos, yo creo que el quedarte ciego y el caminar, hermanos, y el estar ciego por 3 días, no comer, no beber, hermanos, y el saber que la misma presencia de Dios te estaba llamando, hermanos, debería ser algo que nos cambie nuestra mente y nuestra manera de pensar y vivir, hermanos. Ahora, lo que comenzó con un viaje, hermanos, para detener el evangelio, hermanos, terminó convirtiendo a Pablo, hermanos. Eso sucedió. Mis amados, si Jesús no es tu Señor, Él es tu enemigo. Nada, mis amados, nada puede detener la obra del Señor. Aún este hombre, Saulo, que todavía aquí dice su nombre Saulo, no es cambiado su nombre, hermanos, pero dice que él no comió, no bebió, quedó ciego, hermanos, por 3 días. Ahora, mis amados, esto también nos da esperanza a que el Señor puede tomar a cualquier hombre o mujer, hermanos, y convertirlo, hermanos, de ser un hechicero, un brujo, un mentiroso, un violador, un secuestrador, la peor persona, hermanos, en alguien que adore y sirva a Cristo, hermanos. Y el Señor va a tratar de maneras diferentes, hermanos.
de maneras particulares. Ahora, vamos a continuar con lo que estudiaremos, si Dios permite, la semana que entra. Y dice el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Viene a mi mente Isaías cuando dice, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno que se llama, ¿cómo? Saulo de Tarso. Aún, hermanos, el Señor no cambiaba su nombre. Porque aquí, ¿el qué? Ora. Él está orando. La oración, mis amados, y lo veremos la semana que entra, la oración es una señal de alguien que realmente ha conocido a Cristo y ha nacido de nuevo. Alguien que ha entendido su pecado y alguien que ora, hermanos, es alguien que, dice un hermano, que la oración es como respirar. ¿Cuánto tiempo puedes durar sin respirar? ¿3 minutos o 2 minutos o no sé cuánto tiempo? Bueno, ¿cuánto tiempo permanece sin orar, sin hablar con Dios? Dice que él estaba orando, hermanos. Versículo 12, y ha visto en visión un varón llamado, ¿cómo? Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ¿cómo le dijo, hermanos? Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, léanlo conmigo, hermanos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, el seguir a Cristo no es únicamente para sentir bonito en el corazón, para sentir paz en todo tiempo, no, hermanos. El seguir a Cristo, el conocer a Cristo, hermanos, es para padecer por su nombre. Ese es el propósito, hermanos. Así que, hermanos, esto lo estudiaremos la semana que entra. Así que, mis amados, el Señor puede tomar a cualquier hombre o mujer y convertirlo. Eso es lo que hizo con nosotros, hermanos. No éramos hombres ni buenos, ni bonitos, ni agradables, hermanos. Estábamos en vicios, borracheras. Tal vez no éramos como Pablo, perseguir y matar gente, hermanos, pero nuestra manera de vivir era terrible. Éramos enemigos de Dios. ¿Qué hace el Señor? Viene a esta tierra, nace, vive, muere en la cruz, resucita. ¿Para qué? Para que tú y yo ahora podamos tener vida. Así que, hermanos, nada puede detener el evangelio. Hermanos, Pablo creía que era el Señor y que él podía hacer lo que él quería, y él conoció al verdadero Señor y se humilló delante de él. Vamos a orar, mis amados, pónganse de pie.